Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio con nuestra escuela dominical de este día y vamos a comenzar con una oración. Padre, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por este nuevo día que podemos estar en tu casa, porque este día podemos experimentar tus misericordias en nuestra vida. Gracias porque podemos estar aquí en tu casa, habla a nuestras vidas, queremos conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a dar inicio con otra sección de la Biblia. Acabamos de concluir la semana pasada lo que se conoce como el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y ya hoy comenzamos con el libro de Josué. Y el libro de Josué pues ya entra dentro de otra sección que se titula Libros Históricos. Entonces, pues yo sé que Josué es un libro más digerible de leer, más conocido. Muchos tienen versículos que son sus favoritos de este libro. Entonces, pues va a ser un poco más digerible tal cual. Entonces vamos a dar inicio y, bueno, tomando más o menos para recordar un poco la línea del tiempo, vemos aquí desde el nacimiento de Moisés, todo el tiempo de esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Después vemos más o menos el nacimiento de Josué en medio de la esclavitud de Egipto y vemos que comienza el éxodo, comienza todo el peregrinaje por el desierto y vamos a encontrar que aproximadamente del año 1406 al año 1376 antes de Cristo es la temporada donde suceden los eventos de la vida de Josué. Entonces más o menos ahí podemos ubicar. Ya después de eso viene el tiempo de los jueces, que es lo que seguiría la próxima semana. Pero esa es la línea histórica, aproximadamente dice ahí posible cronología. También sería interesante que veamos este mapa para ver un poco en dónde se encuentra el pueblo geográficamente. Acá en el número 1 del lado izquierdo está donde era Egipto, donde comienza la salida del pueblo y vemos ahí pues todos los posibles lugares donde transitaron y el libro de Josué ya se relata allá en la punta del lado derecho, en la parte superior, allá donde está el río Jordán. Ya vemos ahí la ciudad de Jericó, vemos la ciudad de Ai, vemos ahí Jerusalén, lo que vino a ser Jerusalén más adelante, toda esa tierra de Canaán. Pero entonces pues más o menos vemos el sector geográfico, porque esa parte importante de lo que se va a ver en este libro de Josué, que tiene que ver con la distribución del campo de la tierra prometida. Entonces más o menos para darnos una idea. El libro de Josué nos presenta este contenido que es la conquista parcial de la tierra prometida, nos habla de la distribución y el asentamiento en la tierra prometida. Más o menos ese es el contenido que nos presenta y, como ya mencionamos parte de los años, la cobertura histórica es desde el comienzo de la conquista y en el último capítulo de este libro encontramos la muerte de Josué. Entonces esos son los marcos históricos para este libro. Vamos a encontrar un énfasis en este libro sobre la Guerra Santa, lo que se conoce como la Guerra Santa. Es un libro donde hay mucha guerra, muchas batallas, pero dice ahí la Guerra Santa conforme a Dios, que mediante su pueblo derrota a todos los cananeos idólatras. Y hay que resaltar eso, ¿verdad? Porque el objetivo de esta guerra, de esta conquista, era pues que eran pueblos idólatras y estaban ocupando el territorio que Dios había prometido a los antepasados de Israel. Entonces ahí vamos a encontrar este énfasis de este libro. Dice ahí, cumpliendo de esta manera la promesa del pacto a los patriarcas. Recordemos la promesa a Abraham. En Génesis 12 le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, pero le dice, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te daré una nueva tierra. Y entonces aquí vemos apenas el comienzo del cumplimiento
de esto. Y también vamos a encontrar un énfasis en ya los últimos capítulos de este libro sobre la necesidad de Israel de continuar la fidelidad del pacto con el único Dios. El pacto que comenzó con esta ley que vimos en Éxodo que Dios le da al pueblo, es para establecer un pacto, ¿verdad? Y aquí en el libro de Josué vamos a encontrar constantes recordatorios de que el pacto continúa vigente y es importante seguir cumpliéndolo. El libro de Josué inaugura, como ya mencionamos, esta sección titulada los libros históricos. Dentro de las divisiones de la Biblia hebrea está esta sección de los libros históricos. Y también se conoce como la historia deuterocanónica. Entonces su propósito, dice, es profético y también es instructivo, es decir, nos narra la historia de Israel desde una perspectiva divina y en continuidad con Deuteronomio. Entonces más o menos es la introducción que tenemos, pero vamos a tratar de enfocar siempre el libro de Josué con una estructura en cuatro partes que van a ser importantes siempre estar observando, y estas cuatro partes son estas. La primera parte se va a enfocar en la entrada a la tierra prometida. La segunda parte es la conquista de Canaán, todo este ámbito de guerra, este ámbito bélico. En la tercera parte vamos a encontrar la distribución, vamos a ver cómo fue la estrategia y cuál fue la indicación para que se acomodaran en toda la tierra de Canaán. Y finalmente la renovación del pacto. Entonces vamos a comenzar este recorrido de este libro. Vamos a tratar de observar algunas de las escenas más importantes para ir comprendiendo estas cuatro partes. Entonces, la primera escena que encontramos es en Josué 1. Josué 1 vemos que el libro de Deuteronomio, que terminamos la semana pasada, concluye con la muerte de Moisés. Entonces Josué comienza exactamente en este momento donde Dios habla con Josué y le dice en el verso 2, ¿verdad? Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Aquí comienza esta escena donde Josué es el sucesor de Moisés y es quien debe de dirigir al pueblo a atravesar el Jordán y poseer esta tierra. Y también está este aspecto de que había una preocupación de parte de Dios para el pueblo, para que entrando a la tierra no olvidaran el pacto, no olvidaran la ley. Y por eso en el verso 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te ha dado. Entonces, en este libro de Josué es el método de relación con Dios, el pacto, y por eso muchas veces, si usted leyó el libro o lo quiere leer en la semana, va a encontrar una y otra vez, recuerda la ley que yo le di a Moisés, recuerda la ley que yo le di a Moisés, y aquí donde le dice, esfuérzate y sé muy valiente, le dice que es para esforzarse, para cuidar y hacer conforme a toda la ley que Moisés les había dado. Entonces, esta es la primera escena, ¿verdad? Esta sucesión, este cambio de liderazgo de parte de Moisés, que ha muerto, ahora a Josué. Lo siguiente es que encontramos esta escena militar, es una narración militar que Josué envía a espías, envía algunos espías a la tierra, a la ciudad de Jericó. Y recordará usted que Moisés en alguna ocasión envió también espías, ¿verdad?, para ir a ver la tierra. Y en aquella ocasión pues no fue muy favorable los informes, pero en esta ocasión el informe que traen los espías pues es que descubren que la tierra de Jericó, la ciudad, está muy atemorizada. Y fíjese esta narración, como dice el rey, el gobernante de aquella ciudad, dice, hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo de delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Es decir, se corrió la fama, ¿verdad? Todas aquellas ciudades, naciones, sabían que ese pueblo que había sido esclavo, ahora había sido liberado y Dios los estaba guiando. Recuerdan ellos que
Dios hizo secar las aguas del Mar Rojo. Y dice, sabemos lo que le han hecho a los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, los cuales habéis destruido. Y fíjese cuál es la actitud, cuál es el sentir de la ciudad de Jericó. Dice, oyendo estas noticias de ustedes, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová, su Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, esta es el sentir del pueblo de Jericó al saber que esta nación está por conquistarlos. Entonces hay un temor, dice ahí que están con temor por los habitantes de Israel. Y en esta escena encontramos a Rahab. Usted recordará la historia de Rahab, que es esta mujer que lo recibe a los espías, y cuando la ciudad se da cuenta que había espías, pues mandan a sacarlos, ¿verdad? Mandan a buscar quiénes son estos hombres, y esta mujer los protege, y lo más interesante es que, bueno, esta acción le fue contada por justicia a esta mujer llamada Rahab. Más adelante en el libro de Hebreos encontramos a esta mujer en el libro de los héroes de la fe. ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? No hizo más que proteger a los enviados del pueblo de Israel, y de esta forma pues le fue contado por justicia. Después de esta escena, ya en el capítulo 3, vemos oficialmente cómo cruzan el Jordán, y este cruce del Jordán pues es de una manera simbólica el comienzo de la posesión de la tierra prometida, ¿verdad? Vemos que cruzan el Jordán y es algo muy similar, ¿verdad?, a lo que Moisés vivió, porque Moisés con el pueblo cruzaron el Mar Rojo y ahora el pueblo cruza el Jordán. Aquí no dice que se secaron las aguas, ¿verdad? Dice que las aguas se pusieron como si fueran dos paredes. Por eso a veces hemos visto unas imágenes que parece que le pusieron unas tapas a la corriente del mar y se levantó. Entonces, literalmente es la imagen que nos da, ¿verdad? Dice que se levantaron las aguas y por ahí pudo cruzar el pueblo el Jordán. Pero lo interesante es que está sucediendo algo muy similar. Entonces, tiene mucho sentido lo que Dios le dice a Josué. Le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Entonces ellos habían escuchado, ¿verdad? Nuestros antepasados, cuando llegaron al Mar Rojo, pues se abrió y caminaron, pero ya no está Moisés, ya no están nuestros antepasados, pero Dios les recuerda y dice, no, yo sigo estando con ustedes, así como estuve con Moisés, yo estaré con ustedes, y una gran muestra, una gran evidencia de que ese Dios está con ellos, pues era que abriera el mar también, abriera el río de nuevo, abriera las aguas para que ellos pudieran pasar. Y de esa forma pasó, ¿verdad? Ahí en el 3:13 dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes se asienten sobre las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Y aquí estaban pues estos sacerdotes con el arca del pacto, que usted recordará en las semanas anteriores, todo este método que se utilizó para traer la presencia de Dios literalmente en un arca del pacto, y fue la primera que pasaron por el río Jordán. Y pues mucho simbolismo, ¿verdad? Poniendo mucho énfasis en la importancia del arca del pacto. Aquí ya entramos a la segunda parte de estas 4 partes del libro. Ya encontramos la segunda parte, donde es una preparación y es oficialmente la entrada a la tierra prometida. Y en este capítulo 5 pues hay 4 acciones que suceden que preparan al pueblo para entrar a la tierra prometida. La primera de ellas es la renovación de este pacto de la circuncisión. Dios le dice al pueblo que necesitarían reanudar este pacto para que se elimine lo que menciona ahí, el oprobio de Egipto. En el versículo 5, capítulo 5, versículo 2 dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve
a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Qué quiere decir aquí? No que iban a pasar por este ritual por una segunda vez, sino que toda esta generación no había sido sometida a este ritual. Entonces le dice, estamos a punto de entrar a la tierra prometida, necesitamos que se reanude este pacto. Y cuando lo hacen, en el verso 9 dice, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces, la primera escena de esta preparación es que se renueva este ritual de la circuncisión en los hombres y es una señal de que se está restaurando la relación con Dios de una manera, pues como se acostumbraba en aquel entonces, ¿verdad? Bajo este pacto. Lo segundo que sucede en este capítulo es la celebración de la Pascua. Después de 39 años que no se realizó la celebración de la Pascua, habían pasado 39 años desde que ellos celebraron la última Pascua en el desierto. Ahora la indicación es que celebren la Pascua y ahí se narra, ¿verdad?, en estos versículos 10, 11 y 12, cómo ellos celebraron la Pascua después de haber reanudado este pacto de la circuncisión. Celebran la Pascua y en ese momento termina la provisión de Dios a través del maná. Y pues hay mucho simbolismo, ¿verdad? En todo esto están en un nuevo tiempo, una nueva temporada, están por entrar a su tierra, que es tierra que fluye leche y miel, y entonces pues necesitaban ponerse a trabajar, ¿verdad? Necesitaban dejar esa provisión del maná para poder ya disfrutar por completo de la tierra prometida. Entonces, lo siguiente que acontece es esta escena donde pues ya lo podemos ir nombrando como la conquista, ¿verdad? La conquista en sí. Y siempre se habla de la conquista pues en Jericó, ¿verdad? Pero pues vamos a analizarla, la conquista en Jericó y en Ai. Estas dos ciudades que nos presentan dos panoramas muy interesantes. Pero lo primero que acontece es en esta escena, después de la Pascua, después de la renovación del pacto, vemos que Josué se encuentra con el jefe del ejército de Jehová. Es esta escena donde pues Josué se encuentra a un hombre con una espada desenvainada y tiene temor, ¿verdad? Josué le dice, oye, ¿tú eres de nuestro ejército o eres del ejército enemigo? ¿Y qué le dice el jefe del ejército de Jehová? Le dice, no, yo soy, no estoy de un lado o del otro, o sea, yo soy el jefe y como una señal de que Dios está con ustedes, pues he venido. Entonces, en esa escena, dice ahí, Josué recibe la seguridad de que la conquista no va a ser liderada por Josué, no va a ser liderada por las indicaciones a Moisés, no va a ser liderada por un ejército militar, sino va a ser liderada por Dios. Y ahí cuando Josué se da cuenta quién es, pues la indicación es quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Esta es la presencia de Dios, entonces no te debes de preocupar, el príncipe del ejército de Jehová está contigo. Y después de esto pues ya encontramos que el pueblo de Israel ya puede tener una confianza, una certeza de que pues va a vencer, ¿verdad? Va a conquistar. Y aquí vemos la caída de Jericó. Ahora sí encontramos en el capítulo 6 el inicio, el comienzo de esta conquista y la victoria es completamente de Dios, ¿verdad? El pueblo dio 13 vueltas, el pueblo gritó y el muro se derrumbó. Fue una estrategia, ¿verdad?, que Dios les mostró a ellos. Pudieran haber algunas interpretaciones, hay quienes dicen que fue una estrategia para que el pueblo tuviera tiempo de arrepentirse, una semana de tiempo que pudo tener el pueblo, pero bueno, eso no está en el texto, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que durante 6 días le daban una vuelta y el séptimo día le dieron 7 vueltas, ¿verdad? Por eso son 13 vueltas. Y cuando dieron las vueltas dice que los sacerdotes tocaron las bocinas, el pueblo gritó y el muro se derrumbó. Entonces Dios les dice, ¿verdad?,
quemen todo, maten a todos, a excepción de Rahab y su familia. Entonces vemos que esta ciudad de Jericó es consagrada a él y Rahab y su familia son salvados por su fe. Y fíjese, esa fue la única acción de esta mujer. Y en Hebreos 11 dice que le fue contado por justicia y está en el libro de las héroes de la fe. Entonces, esta es la primera parte, ¿verdad?, donde conquistan Jericó. Lo que continúa es la ciudad de Ai. Esta ciudad, vemos que sucede otro acontecimiento pues distinto. Nos enseña que realmente las estrategias no eran de Josué, las estrategias no eran del ejército porque tuviera muchas fuerzas, sino que era de Dios. Entonces la indicación en Jericó fue: no tomen nada, conquístenlo, quémenlo, destruyanlo, no tomen absolutamente nada, porque si toman algo, les dice Jehová, va a ser anatema. Pero entonces descubren que hay un sector de este grupo, liderados por Acán, que toman algo indebido. Y dice ahí, ¿verdad?, que cuando llegan ahora a esta segunda ciudad, son derrotados. Era un grupo pequeño, dice, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres. Y los siguientes, desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. En esta escena vemos, ¿verdad?, que habían perdido la batalla. Y dice ahí que el corazón del pueblo se desfalleció porque pasaron 40 años en el desierto, llegan y ven cómo Jericó cae, pero en la segunda guerra la pierden. Entonces dice ahí, el corazón del pueblo se desfalleció, ellos creyeron, incluso Josué dice, ¿por qué nos sacaste de Egipto para evidenciarnos que no somos guerreros y que estamos aquí y que vamos a ser avergonzados? Mejor no nos hubiera sacado, les dice Josué a Dios. Pero entonces Dios le dice, ¿verdad?, Acán es el culpable. Acán tomó del anatema, tomó lo que era indebido, así que purifica el pueblo. Entonces ahí es una escena bien interesante donde a través de esta desobediencia, pues el pueblo quedó evidenciado porque habían tomado de lo que no debían. Entonces, cuando Dios le da esta indicación a Josué de que purifique, comienzan a investigar, ¿verdad?, qué está pasando en el pueblo, y encuentran esto, ¿verdad?, que Acán confiesa y dice: vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí lo escondí debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero abajo de ellos. Es decir, todo lo que se les había dicho, lo perdió, se confundió por medio de la codicia. Vio un manto muy bello, vio mucha plata, vio mucho oro, y lo codició y lo tomó, y dice que lo escondió debajo de su tienda. Y bueno, la escena con la que concluye el capítulo 7 no es muy agradable, ¿verdad? Porque dice que Dios le dice: no, pues purifica el pueblo. Y se llevan a Acán y a su familia y al manto babilónico, ponen todo el oro y los matan a pedradas. Y bueno, yo creo que este es uno de los principales conflictos de que tiene este libro de Josué, que vemos mucha guerra, vemos a un Dios muy, muy bélico, muy sádico, pudiéramos decirlo, que destruye a todo lo que se pone enfrente del pueblo. Entonces muchos pudieran decir: ¿dónde está el Dios de amor, verdad? ¿Dónde está ese Dios de paz, ese Dios que es amor y todo eso? Bueno, en esta escena podemos encontrar un principio, ¿verdad? Cómo Dios establece reglas, Dios establece principios, pero la gente bajo codicia pues se pierde, ¿verdad? Y aquí las indicaciones eran muy claras. Yo les voy a dar un territorio con muchas posesiones, pero en este momento es purificación, es eliminar todo. Y el pueblo aún así dice que lo codició y guardaron esto. Entonces esta señal que sucedió con Acán
pues fue algo duro, ¿verdad?, para el pueblo, pero era para establecer principios y que el pueblo supiera, ¿verdad?, de que Dios pues no iba a tolerar estas actitudes. Y dice que a aquel lugar se le puso el valle de Acor, el valle de Acor, y dice hasta hoy, ¿verdad? Bueno, hasta el momento en el que se escribe el libro de Josué. Ahora, hay algo bien interesante en el libro de Oseas. En el libro de Oseas hay algo, y por eso se decía que este libro de Josué tiene estos tintes proféticos, porque en el libro de Oseas se profetiza que la ciudad de Acor, este valle de Acor, vendría a ser puerta de esperanza. Entonces está hablando de que vendría un tiempo de renovación, un tiempo de restauración, y este lugar que quedó exhibido como un lugar donde la codicia ganó, donde el pecado, el anatema triunfó, después vendría a ser restaurado por Dios y vendría a ser tomado como un sitio de esperanza, una ciudad donde vendría la esperanza por medio del pueblo de Israel. Entonces son muchos simbolismos, ¿verdad?, que encontramos en este libro. Después de esta escena de purificación, encontramos ahora una segunda batalla contra esta ciudad. ¿Y qué cree? Ahora el pueblo vence. ¿Por qué no pudieron vencer a la primera y a la segunda sí? Bueno, pues porque había un grupo de la ciudad que estaba en anatema, estaba en desobediencia. Entonces aquí ya en el capítulo 8 vemos cómo Dios guía a Israel en una estrategia militar. Dice, esta estrategia fue exitosa, mostrando que las victorias pueden venir por intervención divina o por esfuerzo humano bajo su dirección. Y aquí se pudiera hacer una película bien interesante, ¿verdad? Porque la estrategia dice que fueron de noche, entraron por una zona de la ciudad, pero después los hicieron creer que estaban como un pueblo débil. Entonces el pueblo fue y los de ahí subieron creyendo que iban a ganar. Y cuando estaban ya fuera de su territorio, se dieron cuenta que por los que habían entrado de noche comenzaron a incendiar la ciudad. Entonces el pueblo de Ai estaba fuera de su ciudad. Dice, voltean, ven que hay humo en su ciudad y de pronto dicen, ¿qué pasó? O sea, los engañaron totalmente y ahí fueron vencidos. Pero no fue por una inteligencia de Josué ni nada, ¿verdad? Sino que Jehová le dijo a Josué, después de que habían perdido la primera batalla, le dice, no temas ni desmayes. Le vuelve a recordar, ¿verdad? Porque quizá lo que pasó en Josué 1:9, después de esta derrota se le pudo haber empezado a olvidar. Y Dios le dice, no, recuerda, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra, levántate y sube a Ai. Y mira, yo te he entregado en tu mano a este rey, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Entonces, dice ahí, Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron de delante de ellos por la tierra del desierto, pero después de esto, pues, vencieron y conquistaron este territorio. Y la historia continúa, ¿verdad? La historia continúa y encontramos ya después de estas dos conquistas una renovación del pacto, lo que podemos conocer como renovación del pacto, porque ahí, fíjese que Josué hace una copia de las piedras de la ley de Moisés. Dice el texto que escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió de delante de todos los hijos de Israel. Y después de esto, de que las escribió delante de todos, dice, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces, de esta forma se está haciendo constante hincapié en que estas son las reglas que Dios pide, no las olvidemos, no las pongamos en juego. Esto es lo que Dios ha hablado desde Moisés y lo sigue hablando aquí en la tierra prometida. Lo que continúa ya en el capítulo 9, capítulo 10, encontramos que una de las ciudades, los de Gabaón dijeron, bueno, este nuevo equipo militar está destruyendo a todos, vamos nosotros a asociarnos con ellos. Entonces ellos viajan con una comisión y hablan con Josué y le dice que
pues que ellos quieren ser socios de ellos, quieren ser, que unan lazos, ¿verdad? Para poder ser equipo y fueron engañados, ¿verdad? Josué fue engañado porque estos de Gabaón, pues fueron astutos, es la palabra que usa, ¿verdad? El texto, astucia. Ellos fueron muy astutos, se compraron, se vistieron como si fueran embajadores, y van y le dicen: nosotros queremos estar en el equipo de ustedes. Y aquí pues hay consecuencias graves, ¿verdad? Porque ahí el texto resalta que Josué no consultó a Jehová. Y bueno, estos hombres, dice que cuando volvieron se llevaron provisiones del pueblo de Israel. Y bueno, esta noticia llegó a 5 reyes amorreos, y estos reyes pues van y atacan a Gabaón, ¿verdad? Para de cierta forma comenzar a vengarse. Pero pues los de Gabaón le hablan a Josué y le dicen: oye, pues necesitamos que nos ayudes, ya somos aliados. Y Josué envía equipo para derrotar a estos reyes amorreos, y bueno, continúa mucha guerra. Y en esta escena, fíjese, había 5 reyes, 5 ciudades, un territorio ya más extenso. Y en esta escena, pues el pueblo de Israel conquistó todas estas ciudades. Entonces, comenzamos a ver que el mapa comienza a ser conquistado, ¿verdad? Todo el mapa comienza a abrirse para la conquista y la posesión del pueblo de Israel. Y bueno, ya en lo siguiente vemos cómo se comienza a conquistar toda la zona del norte. Estos capítulos quizás son los más complicados, el capítulo 11, el capítulo 12, porque si usted va a su Biblia se va a encontrar algo así: el rey de Jarmut, otro; el rey de Laquis, otro; el rey de Eglón, otro; y el rey, y puros reyes. Si usted quiere un nombre, puede ir a esta zona y hay muchos nombres, ¿verdad? Y usted va y va a estar difícil de leer, pero es como un resumen de todas las ciudades que fueron conquistando, los reyes que fueron venciendo. Entonces, más o menos esto es lo que encontramos en los capítulos 11, 12, desde el 10, 11 y 12. Entonces, con esta parte podemos concluir esta esta mitad del libro, y ya entrar a esta nueva parte que hablamos, que tiene 4 partes, ¿verdad? Este libro, y ya en esta parte encontramos la distribución de la tierra. Y en esta sección pues comienza el cumplimiento ya, ¿verdad?, de la promesa a Abraham, que ellos tendrían un territorio con su nombre, un territorio donde podrían tener ganado, donde pudieran tener posesiones, riqueza, propiedades, todo eso. Aquí es donde ya les comienzan a dar sus territorios. Y bueno, ha pasado mucho tiempo, más o menos, para darnos cuenta de todo lo que pasó en los capítulos 10, 11 y 12. Aquí en el capítulo 13 comienza diciendo: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Por eso hablamos de que en Josué encontramos la conquista parcial, porque no se conquistó todo. Todavía había tierras, faltaba la tierra de los filisteos, faltaba tierra que se menciona ahí, ¿verdad? Fueron sometidos más adelante por David, y eso lo vamos a ver en Jueces y en los libros de Samuel. Pero aquí como que Dios hace una pausa y le dice a Josué: bueno, ya peleamos mucho, hubo mucha guerra, han pasado años, tú ya estás avanzado de años, pero es momento de repartir las tribus. Y aquí comienza la repartición. Reparte pues ahora esa tierra a las 9 tribus y a la media tribu de Manasés. Esta es la indicación. ¿Por qué nomás 9 tribus y media tribu de Manasés? Bueno, porque anteriormente Moisés ya había repartido algunas zonas. Moisés en fe, ¿verdad? En fe empezó a repartir. Todavía no estaban tomadas en posesión, pero ya estaban asignadas algunas tierras. Más o menos también esta parte pudiera parecer un poco complicada, porque comienzan a decirse: bueno, ustedes de Gad van a ir a aquella zona, los de Rubén, los que faltaban de Manasés, todo eso pues comienza a acomodarse aquí. Y después de esto pues podemos ya encontrar un mapa
donde encontramos ahí más o menos la ubicación de las tribus, la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, de Efraín, donde pues encontramos que Josué se estableció, Manasés, todas esas tribus, pues ya encontramos un mapa con nombres de las 12 tribus. Y en los capítulos 20 y 21, aún hablando de distribución de la tierra, del territorio, encontramos dos indicaciones importantes. La primera de ellas es con relación a las ciudades de refugio. De hecho, todo el capítulo 20 se establece para hablar de estas ciudades de refugio que se iban a establecer, y esto se repite del libro de Éxodo, ¿verdad? No, de Números, perdón. En Números Moisés habla esto, Moisés habla de que iban a existir ciudades de refugio, y aquí pues comienza de nuevo la indicación de Dios que le dice: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y bueno, esta regulación fue pues para los homicidios involuntarios, ¿verdad? Eran estos sitios de refugio, y también se habla, ¿verdad?, de en qué ciudades se iban a establecer. Y en el capítulo 21 existe esta otra regulación que tiene que ver con dónde se iban a posicionar los levitas. Los de la tribu de Leví dice que no iban a tener herencia geográfica porque su herencia era Jehová, pero aún así existía esta promesa de que ellos pues querían también tener ganado, también tener territorio para sembrar, para cosechar, y es cumplido. En el capítulo 21, todo este capítulo usted puede encontrar detalladamente cómo se les cumple esta garantía de provisión, de que iban a tener ciudades. Y en resumen se concluye diciendo: y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos. Entonces esto es interesante, ¿verdad? Porque no es como que el pueblo no tenía, los de la tribu de Leví no tenían absolutamente nada, sino que tuvieron 48 ciudades. Y en estas ciudades pues estaban dispersas entre todo el mapa, no estaban en una zona, sino que tomaron algunas ciudades de las diferentes tribus, y ahí fue donde pudieron sembrar, cosechar, tener sus animales, y todo eso en el capítulo 21. En el capítulo, en la parte final, ¿verdad?, de este capítulo 21, encontramos este resumen, que son los últimos 3 versículos. Dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Fíjese cómo dice el último versículo: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la tierra, a la casa de Israel. Todo se cumplió. Es el capítulo 21, ¿verdad? Y estos versículos son impactantes porque les termina diciendo: bueno, ya han pasado el peregrinaje del desierto, ya no son esclavos, la promesa se ha cumplido aquí. Y dice: no faltó palabra, de todas las promesas, todo se cumplió. Y ahí comienza un tiempo de reposo, ¿verdad? Dice ahí un reposo que también es muy simbólico, porque en el libro de Hebreos se retoma bastante este tema, y se habla como esta tierra de reposo no era algo físico, ¿verdad? No era algo literal que iban a experimentar, sino que estaba hablando de la presencia de Jesús, la presencia de Dios en medio del pueblo, y habla, ¿verdad?, de cómo algunos no pudieron entrar a esa tierra de reposo porque sus corazones estaban alejados de Dios. Entonces, todo esto es muy profético en este sentido, de que en el futuro, ya con la venida de Jesús, pues tendría mucho sentido todo lo que quiere decir. Pero entonces dice: todo se cumplió. Les había prometido tierras a su nombre, y ya todo esto se había cumplido. Y bueno, pues ya nomás tenemos los últimos 2 capítulos, ¿verdad? El 22, el 23 y el 24, donde encontramos pues
una despedida. Encontramos las palabras finales de Josué que tienen un tema en específico, y el tema es: sean leales al pacto. Sean leales al pacto. Así como comienza en Josué 1, le dice: no te olvides de cumplir conforme a toda la ley que yo le di a Moisés. Termina diciéndole: no te olvides de hacer toda la ley. Cumple con este pacto. Ya estás en la tierra, pero necesitas cumplir el pacto. Y aquí se encuentra una escena un poco curiosa, ¿verdad? Que es el altar de las tribus del este. Y a esto se refiere que hubo la ciudad donde habían posicionado el arca, estaba muy lejos de algunas ciudades geográficas. Entonces ellos comenzaron a construir un segundo altar. Entonces cuando los del este se dan cuenta, los del otro lado se dan cuenta, vienen y como que hay un conflicto. Le dicen: oye, pues están levantando otra religión, más idolatría, ¿qué está pasando? Y bueno, ahí se describe, ¿verdad?, que el objetivo era pues que sus nuevas generaciones pudieran ver y de esa forma recordar todo lo que Dios les había dado en esa tierra. Entonces dice ahí que se aclara que era un testimonio de unidad y no un acto de rebelión. Y después de eso, pues ya encontramos dos discursos, ¿verdad? Los discursos del capítulo 23 y el capítulo 24. Estos discursos es, por ejemplo, donde leemos en la parte final del 24, cuando Josué les dice: ustedes elijan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es en esta sección, ¿verdad?, en estos discursos, donde Josué una y otra vez exhorta al pueblo a permanecer fieles a la ley de Moisés y les repite las advertencias de Deuteronomio. Les dice: si ustedes son fieles, va a haber bendición, van a poder salir de la ciudad, volver y Dios va a estar con ustedes, van a prosperar. Pero también les lee la segunda parte, ¿verdad? Si ustedes no cumplen esto, pues va a haber destrucción y todo esto. Y de esta forma les dice: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra. Y lo quise poner porque usted va a estos capítulos y como en 5 versículos lo encuentra así, se está repitiendo una y otra vez. Entonces es un énfasis, ¿verdad? Un énfasis de que no olviden este pacto. Y finalmente, podemos concluir que encontramos en este discurso final como, en esta escritura de este libro de Josué, en el último capítulo, en los últimos versículos, encontramos que Josué y Eleazar son sepultados en la tierra prometida. Está esta escena donde pues la vida de Josué culmina y dice que son sepultados ahí por donde está la tierra de Efraín. Y algo también interesante es que los huesos de José, el padre de los 12 patriarcas, este hombre murió en Egipto. Y en esta escena parece un poco cómica, ¿verdad? Porque José les dijo: cuando se llegue el tiempo, llévense mi cuerpo, llévense mis huesos. Y sí, o sea, cuando el pueblo está saliendo de Egipto, no sé en dónde tenían el cadáver de José, pero fueron y lo sacaron. Y durante 40 años los huesos de José iban ahí, en una bolsa, en una caja, no sé en qué lo llevaban. Pero en esta escena de Josué 24, los huesos son enterrados no en Egipto, no en el desierto, sino en la tierra prometida. Se cumple la promesa de que ellos habitarían, y aquí vemos pues aún aquí el cumplimiento de las promesas de Dios. Y entonces pues podemos decir que es un libro muy bonito, nos narra muchas escenas de la fidelidad de Dios, de la grandeza de Dios, y vemos, ¿verdad?, que incluso los huesos de José llegan a tierra prometida, y concluye diciendo, ¿verdad?, que a pesar de este cierre alentador, pues la siguiente semana que comencemos a ver lo que sucede en el libro de Jueces,
pues vamos a ver que el pueblo no le bastó, no le bastó ver todas estas muestras de la bondad de Dios, sino que continúan la infidelidad al pacto. Entonces, pues, este es el contenido del libro de Josué, un libro donde vemos muchas hazañas. El pueblo vio cómo el mar se abrió, el río se abrió, vieron cómo fueron destruidos todos sus enemigos, y Josué les dice una y otra vez, no olviden el pacto, no olviden el pacto. Y bueno, de esta forma concluimos.